Muy bien, jóvenes, vamos encendiendo por favor las camaritas para culminar ya esta parte. Entonces, bueno, este es otro criterio de verdad, jóvenes, como les decía, la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Bueno, vamos a continuar y a ver otro criterio de verdad. Aquí tenemos el criterio de la coherencia lógica. A ver, ayúdenos leyendo, por favor. Eduardo, ayúdenos usted. Criterios de la verdad. La coherencia lógica. Es un criterio lógico-matemático que consiste en comprobar que no existe contradicción entre los enunciados que pertenecen a un mismo sistema y que estos se derivan necesariamente de los axiomas o principios establecidos. El ejemplo también, Eduardo. Ya va. La luna sí influye en la agricultura porque hasta ahora nadie ha demostrado lo contrario. Muy bien, entonces ahí, como dice el nombre, hay coherencia lógica. Si nadie ha comprobado que la luna no influye, lo más lógico y lo que se ha demostrado hasta ahora, pues es de que la luna sí influye. Entonces lo más lógico es aceptar que es verdad, que la luna sí influye en la agricultura. Entonces, cuando hay coherencia lógica, y esto es por sentido común también, cuando hay coherencia lógica, entonces yo puedo decir, tengo un criterio más para decir que tal o cual cosa es verdadera. Y si no hay esa coherencia lógica, pues voy a decir, esto no es verdadero. Por ejemplo, ¿cuándo no habría coherencia lógica? Si, por ejemplo, si usted hiciera un experimento y sembrara la misma plantita, o sea, la misma especie de planta a lo largo de todo el mes, sin importar la luna, y después resulta que todas las plantas crecen igualitas, producen la misma cantidad de fruta, etcétera, y todo igual, bueno, ahí usted diría, bueno, pero no hay coherencia lógica entre la luna y la agricultura, porque yo sembré cualquier día del mes sin importar si era luna llena, luna tierna, cuarto menguante, cuarto creciente, no me importó nada y todas las plantas crecieron. Si sucediera de esa manera, entonces ahí diríamos, no hay coherencia lógica en la afirmación de que la luna influye en la agricultura. Por tanto, eso es falso. Pero como la práctica nos demuestra que la luna sí influye en la agricultura, entonces hay ahí una coherencia lógica entre la hipótesis que planteamos al inicio. ¿Cuál era esa hipótesis? La hipótesis era de que la luna influye en la agricultura. Entonces ahí yo me doy cuenta que sí es verdad. Listo, vamos al siguiente criterio de verdad. La utilidad. Miren esas hermosas plantaciones de tomate, jóvenes. Algún día tuve la oportunidad de conocer uno de esos invernaderos. Es una cosa, pero uno se queda maravillado cómo esas plantitas son capaces de producir tantos, pero tantos tomates y de altísima calidad. Es increíble, la agricultura es algo hermoso. Ya, a ver, y vamos con el siguiente criterio, la utilidad. Por favor, Andrea Ricardo, lea usted la utilidad. Un enunciado será verdadero cuando sea beneficioso y útil para nosotros, cuando nos permita orientarnos en la realidad y avanzar en nuestras investigaciones. Ejemplo. La luna sí influye en la agricultura porque yo siempre la he comprobado por las excelentes cosechas que producen mis plantas. Muy bien. Si una persona dice que ha comprobado que la luna sí influye y que lo ha comprobado a través de las cosechas, a través de los frutos, entonces quiere decir que es un criterio útil tener en cuenta la luna para sembrar una planta. Entonces, la utilidad en ese caso es otro criterio de verdad que usted puede tomar en cuenta a la hora de decidir si algo es verdadero o falso. Ahí tiene otro criterio de verdad, la utilidad. Otro criterio de verdad, la evidencia. Vamos a pedirle, a ver si nos ayuda Lisbeth. Vamos, Lisbeth, la evidencia. La evidencia es el criterio fundamental. Es evidente lo que se nos presenta como indiscutible, como intuitivamente verdadero, aunque a menudo sea necesario mostrarlo mediante razonamientos. Ajá, el ejemplo. La luna se influye en la agricultura
porque yo siempre siembro en cuarto menguante y mis plantas crecen muy bien, ¿no? Sí, entonces cuando hay evidencia, cuando usted lo ha comprobado, esa evidencia se convierte en otro criterio de verdad. Y ante la evidencia, jóvenes, pues no hay nada que hacer, simplemente toca aceptar que eso es verdad. En este ejemplo que nosotros estamos desarrollando, ¿cuál era la hipótesis que estamos determinando si era verdadera o falsa? La hipótesis era que la luna influye en la agricultura. Y si nosotros con la evidencia en la mano nos damos cuenta que obtenemos excelentes cosechas cuando sembramos de acuerdo al cuarto menguante, entonces podemos decir pues que esa hipótesis es verdadera. Y sí, jóvenes, funciona, así mismo es. Yo recuerdo cuando era niño, mi papá me llevó a un pequeño lotecito de terreno que teníamos para sembrar maíz y frijol. Pero nosotros fuimos así, pues nomás sin preguntar a nadie, como quien dice, ahí a sembrar, por ahí más o menos, como quien decía, mi papá, como que por estas fechas siembra, decía, pero mi papá no se fue al almanaque a ver la luna si estaba en cuarto menguante o estaba luna llena, no vio eso. Simplemente dijo, por este mes más o menos siembran. Dijo, vamos a sembrar y nos fuimos. Total, crecieron las plantitas, pero en cambio el fruto que producía era una, por ejemplo, en el caso del maíz, del choclo, era una mazorca prácticamente con unos poquitos granos de maíz. Y el resto era todo la mazorca nada más. Y entonces ahí nos dimos cuenta que no nos dio resultado. ¿Por qué? Porque no cogimos el almanaque y no vimos la luna en qué fase estaba ese día. Entonces ya para el futuro sí se comenzó a sembrar con el almanaque en la mano y ahí sí tuvimos mejores cosechas. Otro criterio de verdad es la intersubjetividad. Para que algo sea admitido como verdadero, ha de ser aceptable para cualquier sujeto racional. Ese criterio se basa en la idea de que el conocimiento es compartible por todos, no exclusivo de una persona en particular. Ejemplo, la luna sí influye en la agricultura porque todos los agricultores de mi pueblo han tenido la misma experiencia. Esa es la intersubjetividad. Cuando más sujetos, cuando más personas han tenido la misma experiencia, por tanto, uno dice, eso es verdad. Porque los demás han tenido la misma experiencia, los mismos resultados, por tanto, eso tiene que ser verdad. He ahí otro criterio de la verdad que se llama intersubjetividad. Y bueno, con eso terminamos los criterios de la verdad, jóvenes. Ya pueden como eso comenzar a enviar el organizador gráfico. Y bueno, aquí yo quería también indicarles lo que son los métodos de la investigación. Estos son los métodos que más se utilizan en una tesis, en una monografía, en un proyecto de grado. El método inductivo se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones. Parten de hechos particulares aceptados como válidos. Por tanto, el método inductivo va de lo particular a lo general, a lo universal. Ejemplo, si yo digo, Pedro es hombre y es mortal. Eso es un hecho particular. ¿Por qué? Porque me refiero a una sola persona que se llama Pedro. Eso es un hecho particular. Pero ese conocimiento particular yo lo puedo hacer universal. Cuando yo digo, por tanto, todos los hombres son mortales. Acabo de universalizar el conocimiento. Entonces, el método científico parte de un conocimiento particular, de un hecho particular, y hace conclusiones universales, generales. En cambio, el método deductivo es al revés. Se utiliza el razonamiento para obtener todas las conclusiones generales para llegar a explicaciones particulares. Es al revés. El método deductivo es como el método del embudo. Ustedes han visto un embudo, ¿verdad? La parte de arriba es mucho más amplia, más ancha, y se va estrechando el orificio hasta convertirse en un orificio muy pequeñito. Entonces, el método deductivo parte del universal y termina en lo particular. Ejemplo, si yo digo todos los hombres son mortales, todos, 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 todos. Ese es mi principio universal. ¿Cómo puedo yo llegar a algo particular? Pues cuando yo digo, Diego, mi primo, es hombre y por tanto es mortal. Comencé con un conocimiento universal y terminé aplicándolo a un caso en particular.
En este caso, Diego, que es hombre y que es mortal. Bien, luego hay el método inductivo-deductivo, que se basa en la lógica relacionado con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido, parte de lo general a lo particular, e inductivo en el sentido contrario va de lo particular a lo general. Es decir, se puede hacer una combinación de los dos métodos que les había dicho. Luego está el método hipotético-deductivo. El método consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsea tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. Entonces, en el método hipotético-deductivo se parte de una hipótesis. Una hipótesis, acuérdense, es una especie de predicción. Es una frase afirmativa que trata de suponer una solución o una respuesta a un problema de investigación. Entonces, se parte de ahí para llegar a establecer conclusiones mucho más universales. ¿Sí? Seguimos. El método histórico, en cambio, se encarga de analizar los fenómenos culturales que consisten en establecer semejanzas. Por tanto, el método histórico es comparativo. Cuando establece semejanzas, quiere decir que está comparando. Por ejemplo, si yo les mando a hacer una investigación, a ver, investiguen cuál de las dos guerras mundiales fue peor, la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Investigación. En ese momento usted va a utilizar el método histórico, porque usted va a tener que comparar, va a tener que establecer semejanzas entre las dos guerras y a la vez, cuando establece semejanzas, le van a brotar también, va a descubrir también las diferencias. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se utilizó la bomba atómica, en cambio en la Primera no se utilizó la bomba atómica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el método histórico. El método analítico es un proceso cognitivo que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas de forma individual. Ese es el método analítico. Analizar significa dividir en partes el todo para estudiar mejor cada parte. Y el método sintético consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlo en su totalidad. Ese es el método sintético. El método sintético integra. El método analítico descompone, divide en partes. En cambio, el sintético integra, une las partes para estudiar en su conjunto, en su totalidad, un fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, utilicen el método sintético para estudiar el embarazo adolescente. ¿Por qué hay mucha incidencia de embarazos adolescentes en el Ecuador? Entonces usted ahí va a tener que agrupar, que unificar, que unir todos los factores de riesgo que llevan a que una señorita se embarace siendo todavía una adolescente. Por ejemplo, como factor de riesgo pueden ser las malas relaciones familiares que tiene en casa, los vacíos afectivos, el deseo de independencia del hogar, el deseo de asegurar que el enamorado no la abandone y por eso prefiere embarazarse antes de que el enamorado le abandone, etc. Entonces, todos esos son factores de riesgo y desde el método sintético, ¿qué es lo que usted haría como investigador? Usted agruparía, integraría todos esos métodos haciendo uno solo para abordar el problema en su conjunto, desde una visión global y general. Bueno, jóvenes, ya cuando vayamos haciendo el proyecto poco a poco, ustedes van a poder ir aplicando, porque este tipo de clases, que ahorita son bastante teóricas, sobre todo se las entiende mucho mejor al hacer la práctica. Pero por lo menos ahorita usted ya tiene un conocimiento general, una visión general de todos estos temas. Listo, mis estimados jóvenes, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿puede poner la asignación por un poquito más tarde? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No alcanzarían a hacerla? No. Pero sí era Yo solo alcancé a facilito, hacer la pues. primera, profe. Es que recién estoy haciendo la segunda. Ah, ya, pero estaba fácil, era solo... A ver, ustedes mismos pónganse la soga al cuello, a ver. ¿Para cuándo? ¿Para qué hora? A ver. A las 3. Ya, para hoy día a 3 las y media. 3:30. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más?
Ustedes digan, no hay problema. Bueno, algunos ya me han enviado, ¿eh? Entonces, muy bien. Hay 12 personas que han enviado ya. Pero no hay problema, a ver. Está, entonces, ¿para las 3 o 3:30? A ver, pulgar arriba los que piden para las 3. El pulgar de aquí, el emoticón. A ver, pulgar arriba los que quieren para las 3. Nada, solo el profe Leo nomás. Ya me dejaron solos. Bien. A ver, pulgar arriba los que dicen para las 3:30. Ya, 1, 2, 3. Ya ganaron ya. 32 contra 1, ya, está bien. Ya, muy bien. Ya, jóvenes, no hay problema, no hay problema. Está bien, para las 3:30. Ya, Profesor, una listo. pregunta. ¿En los criterios de verdad hay que poner el concepto o solo nombrarlas? Como usted prefiera, si usted gusta un concepto pero pequeñito, con sus propias palabras, de una línea nomás, o 2 líneas, algo chiquito. Porque no se trata de volver a copiar lo que está en la diapositiva y ponerlo ahí. No, pues se le va a hacer un cuadro gigante, ¿no? No, pues algo bien. Hay que poner los ejemplos. No, no necesariamente. No necesariamente. Ahora que si usted quiere hacerlo, bueno, pero es algo pequeño nomás, algo sencillo. Recuerden, sí, recuerden que los organizadores gráficos se caracterizan por sintetizar, por resumir el contenido. Entonces tiene que ser algo mucho más ágil, mucho más resumido. Sí, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? No era necesario poner todos los criterios, ¿verdad? Solo No, algunos. eso sí, póngalos a todos. Eso sí, póngalos a todos. Pero tranquilo, en las diapositivas que yo les puse ahí del tema 6, ahí están todos los criterios. Para que no batalle, a lo mejor alguien dice, ah, profe, pero no hice capturas de lo que usted estaba dando a la clase. No, tranquilo, porque usted tiene las diapositivas de la clase en el modo. El tema 6, ahí están los criterios de verdad. Puedo reenviar aquello en regla la tarea. Profe, ¿me puedo salir? Disculpe, es que quiero ir al baño. Ah, no, tranquila, ya terminamos. Tranquila, ya Ya, terminamos. gracias. Sí, sí, ok. Vi que entró el joven Alarcón, confirme. Porque estaba con falta, el joven Alarcón. Ya, ¿qué pasó que llegó tarde? Estaba descargado y Ah, ya. Bueno, ya le puse asistencia, pero claro, es atraso porque... Pero bueno, listo, jóvenes. Entonces, envíen ese trabajito. Recuerden eso, bueno, ya va a ser parte del parcial número 2. Estimados jóvenes, que tengan un excelente fin de semana. Buen provecho con ese rico almuercito que les habrá preparado su mamá. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Por cierto, jóvenes, también, bueno, no sé, no estaba muy seguro de esto, pero, a ver, déjenme ver, por aquí creo que tenía. Sí, hay algunos jóvenes de este paralelo que están en el cuadro de honor de este año. Entonces, mis sinceras felicitaciones, Lecory. Mis sinceras felicitaciones, Brighton. Brighton Vinuesa también estaba en el cuadro de honor. A ver, vamos a ver quién más está de este paralelo. De este paralelo. De este paralelo es Marcelo Palacio, no, ¿verdad? Justin Salazar tampoco. Bueno, son otros estudiantes que también están. Bueno, creo que de este paralelo son los dos jóvenes. Entonces, mis sinceras felicitaciones. Hay muchísimos más estudiantes talentosos y bueno, les felicito. Este es un excelente curso. Son excelentes jóvenes. Sigan así, manténganse así y van a graduarse con honores, toditos ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, felicidades a los dos jóvenes, que Dios les bendiga y cuídense, jóvenes. Hasta la próxima, que pasen bien. Listo, chao.